Aquí acaba de terminar hace poquito el en vivo de la hermana Marcela, de la hermanita del pandero, y este es el detrás de cámara. Cada cierto tiempo vamos a ir haciendo un detrás de cámara. Ahí está la hermanita Marcela. ¿Cómo está la hermanita Marcela? Dios Bien, le gracias bendiga. al Señor. Bien, gracias a Hermanita Dios. Marcela, eh, vamos a iniciar este detrás de cámaras. Pasemos algo cortito. Amén. Por dos puntos principales. Uno, hoy día se hizo un resumen de todo lo que se había pasado en la vida de Jesús. Sí, sí, todo lo que hemos trabajado de genealogía y bueno, quedó hartas cosas pendientes porque hay puntos que lo escribimos, pero no lo hemos pasado porque en realidad es para largo. O sea, hemos tratado de hacerlo lo más corto posible, a veces que usamos una semana completa, pero igual se hizo corto. O sea, falta mucho más por aprender desde cuando Jesús habla, desde que Jesús es anunciado hasta cuando Él entra ya de lleno al ministerio, escuchando estas palabras que leímos. eh, Hay muchas cosas que pasaron ahí. Paralelamente, tenemos que entender que también estaba el nacimiento de su primo hermano Juan el Bautista. Y eso Claro. también queda pendiente, o sea, tenemos que estudiarlo, aprenderlo. Y después ya viene toda la vida de Jesús Sus ya siendo milagros, adulto, sí, los milagros, cuando se enfrentó a los del sí, Sanedrín, todo, o sea, cuando fue enjuiciado, todo. ujú. O sea, ahora se hizo, más que nada, esta semana se enfocó en el nacimiento de Jesús, Sí. la- el Y el, embarazo, el nacimiento. y el impacto que hubo tan Claro. grande, porque nosotros tenemos que pensar que esto fue en los años que fueron, imagínense, estamos hablando 2025 años atrás, ¿cierto? Ujú. Entonces, imagínense, no había la tecnología ahora, todo, lo mismo que le pasó a estos magos del Oriente, tantos kilómetros, que nosotros dimos una aproximación de 1600 kilómetros, pero yo indagaba más y eran entre 1700, 1800, porque tenemos que ver que ahora hay lugares, hay rutas ya habitadas, ¿cierto? En Ujú. ese tiempo no había nada. Entonces, pero ellos no siendo conocedores del Antiguo Testamento, pero sí estudiosos, imagínense, de las estrellas, la naturaleza le decía a ellos que había nacido el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todas esas cosas, a veces uno las lee y pasa por alto, pero eso fue maravilloso. O sea, cuando tú vas leyendo la Biblia y te das cuenta que realmente este libro es maravilloso y este libro cambió el curso no tan solo de una familia, cambió el curso de toda la humanidad. Hay Amén. un antes y un después de Cristo. Fue anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento. Fue anunciado, pero hubo el cumplimiento de todo ese anuncio que hicieron los profetas. Y hoy está en mi hogar. O sea, por todo lo que pasó, porque Cristo pudo lograr, porque María obedeció incluso a las órdenes de Dios cuando los ángeles dijeron, huyan a Egipto, porque los iban a matar. O sea, estaban en el vientre y ya Jesús estaba provocando, o sea, algo impactante. Disensión y... claro. Imagínate una pelea. Ahora, nos vamos a ir a otro punto, porque últimamente he escuchado mucho en la iglesia evangélica que Permiso. están tratando el tema de Israel, lo que está pasando en Israel Ujú. ahora, pero está aflorando una corriente que la vi en muchos pastores de decir que no podemos tener la bandera de Israel en los templos porque resulta que se estaría como el becerro de oro que tendríamos nosotros los cristianos, que no podemos estar teniendo a Israel como nuestra segunda patria, porque resulta que el Israel que hay ahora es un Israel político, es un Ya. Estado político, ya no es el pueblo de Dios el Israel de ahora. Y eso se está enseñando en las iglesias. He visto pastores que dicen ser sana doctrina, Ujú. que están hablando en contra de Israel, al decir de que prácticamente uno no puede idolatrar a la nación de Israel, no la puede tener como su eje central dentro de un templo. Entonces, eso es lo que está pasando ahora. Y eso sabemos de a dónde viene todo eso. ¿Usted qué Ya. opina de eso? Bueno, eh, lamentablemente esas cosas tienen que pasar, también son parte de los últimos tiempos. De los últimos tiempos donde el diablo va a usar toda su artillería, está usando toda la artillería para de alguna manera desacreditar, lo ha hecho tratando de desacreditar a Cristo, no lo logró. Estábamos recién viendo cuando fue llevado en espíritu al desierto, tratando de desacreditar al Padre, haciéndolo, hablando en contra del Antiguo Testamento, tratando de desacreditar a la iglesia, tratando de desacreditar a los ministros verdaderos, tratando de desacreditar a los verdaderos hermanos. Ese es un trabajo del diablo. Y ahora quiere desacreditar a Israel.
Y sabemos por la palabra, aquí tenemos, bueno, una cita bíblica que siempre yo la leí, que en Romanos capítulo 11, donde habla del remanente de Israel, la salvación de los gentiles, la restauración de Israel. Y el Pablo dice en el capítulo 1, o sea, el capítulo 11 verso 1, digo pues, dice Pablo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Hace una pregunta. Lo hace una pregunta a nosotros, porque esto está dirigido a la iglesia de Roma, hablando de Israel. Y entonces dice, en ninguna manera. O sea, si alguien dice ya que no es el mismo Israel, o sea, obviamente que ha cambiado las culturas, ha cambiado los tiempos, como también Chile. Chile no es el mismo de cuando todavía estaban los indígenas aquí en la tierra. Todas las civilizaciones han tenido reformas, cambios, todas. Pero eso no quiere decir que la palabra de Dios vaya a ser modificada porque Israel cambió, porque Israel está más enreverdecido, porque en Israel no todos son estudiosos de la palabra del Señor, porque si fuera por eso tampoco podría llegar la misericordia a Chile, porque no todos los chilenos son convertidos, ni todos los chilenos son cristianos evangélicos. Hay católicos, hay satánicos, hay brujos, pero eso no quiere decir que aquí somos desechados por eso. Entonces, ¿qué consejo usted le daría a los hermanos que están escuchando eso de sus pastores, por ejemplo? Que están escuchando Es que esas un, doctrinas. es que un pastor verdadero, nacido del agua y del espíritu, conocedor de la palabra, temeroso de Dios, no puede hablar eso. O sea, de partida, ojalá, ojalá Dios quiera nunca nadie hable contra Israel, porque de verdad, ¿quiénes somos nosotros como hermanos menores por darle una forma, una expresión? Como hermanos menores, porque Israel un día va a ser restaurado. Porque dice aquí en el verso 25 del capítulo 11, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogante, le habla a la iglesia. Dice, dice, en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel el endurecimiento. Dice, en parte ha sido endurecido, hasta que haya entrado, dice, la plenitud de los gentiles. Esa es la causa por qué Israel no se ha convertido al cristianismo, por causa de los demás, de las demás naciones, de la demás gente de todo el planeta. Porque el propósito de Dios no solamente es salvar a Israel, es salvar a toda la humanidad. Ese es el propósito del Eterno, es que todos seamos salvos. Entonces, ¿cómo va? Si Israel hubiera recibido a Jesucristo, nosotros no teníamos acceso. Pero Dios, en su gran magnificencia, este plan maravilloso de salvación lo extendió a través de Cristo. Pero está en pausa todavía Israel, porque una vez que la iglesia sea levantada, ahí empieza la evangelización de los israelitas, de los hebreos, de los judíos, de todas aquellas personas que todavía no han sido evangelizadas. Dios es tan maravilloso, y yo ayer lo hablaba, que hay gente que imagine que practica en la religión del Islam, que es totalmente enemiga a la palabra del Señor, incluso a la ley de la Torá y todo eso. Y Dios ha trabajado con Ángel, con el Espíritu Santo en sueño. Hay muchos testimonios de gente que practicaba el Islam y se volvió al cristianismo. Imagínense cómo Dios es tan grande. Y si no los desecha a ellos, que son los enemigos a ferre de Israel, va a rechazar a Israel. Cuando la salvación viene de los israelitas, si Jesús es el león de la tribu de Judá, viene del linaje de David. O sea, por nada del mundo hay que escuchar esa doctrina nueva que se está No, implementando. es que eso totalmente dice. Y en el verso 26 dice, y luego, después de este pequeño endurecimiento de parte de Dios, Dios lo permitió así, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. O sea, este Israel sigue Vendrá de siendo. Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. La impiedad que está provocando ahora en esta nación, ¿cierto? Por falta que no ha recibido al Mesías, será quitada. Entonces las promesas que Dios hizo, porque los pactos que Dios hace con el ser humano son perpetuos, eternos. Dios no los va a erradicar ni va a cambiar de parecer porque alguien peca. Incluso Dios dice, aunque vosotros seáis infieles, aunque vosotros no sigáis, dice que Dios permanece fiel. Dios no cambia. Dios no es hombre para mentir, ni tampoco es de hombre de arrepentirse de alguno de sus dichos. Dios no se arrepiente. Si Dios dijo, Abraham le prometió, Dios va a cumplir. Aunque Abraham ya no está aquí, pero Dios sí está. Y Dios lo va a cumplir. Dios lo dijo y Dios lo hace. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, y será, dice, mire, y verso 27, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Quién los va a quitar? ¿A quién lo está diciendo? El Señor Jesucristo. ¿Ve? Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Dice, pero en cuanto a la elección,
son amados por causa de los padres. Lo que le acaba de decir, esta promesa fue entregada a padre Abraham, Isaac y Jacob. Y toda tu descendencia, todo el linaje de Abraham, todos los que son realmente, ellos van a recibir lo que Dios le ofreció al principio. Aunque hayan pasado los años que hayan pasado, los siglos que hayan pasado, Dios nunca se va a arrepentir ni va a cambiar. Decir, no, sabe que ahora me arrepiento, me cambié de idea. El hombre sí, pero Dios no. Bueno, Porque, y termino con esto, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios llamó a Abraham, Dios le entregó una promesa, un pacto hizo con Abraham, con Isaac y Jacob, y lo que Dios pacta, y lo que Dios, porque Dios sí pacta, y Dios decreta, es ley, y es sellado en el cielo, y es sellado en la tierra. Lo que diga un hombre que no tiene espíritu de Dios, no tenga temor de Dios, ya es una cosa. Espero que ningún cristiano evangélico vaya a hacer eso, porque lea la Biblia de nuevo. Lo único que le diría, vaya a leer la palabra de Dios, por favor, y lea lo primero de rodillas, ore a Dios, pida al Espíritu Santo para que Dios le revele toda verdad y toda justicia. Pero de que Dios se vaya a olvidar, jamás. bueno, y ahora vamos a terminar este en vivo, este detrás de cámaras. Santo. Pero le tengo una sorpresita. Una sorpresa. Al Señor la quiere sorprender. Y quiero que nos cuente qué es para usted esto que le voy a mostrar. Eso. Oh. ¿Qué es para usted? Para que la gente lo vaya viendo. Está súper viejita. ¿Qué significa esa Biblia para usted? Pero mire, la hojita amarillita. Mire, están, bueno, yo le puse esto para que no se terminara de romper, pero mire. Ah, pero, mire, todavía tiene